¿Están ustedes en conocimiento de eso o no? Disculpe, profe, ¿qué pasó? No, que este miércoles hay un examen parcial de geometría. Ten- Sí, sí, estamos enterados, sí. ok. Miércoles a la mañana creo que, a las 9, a las 10 de la mañana. 9:30 dijo el profe Waldi. Ok, ok, correcto, entonces. Y entra lo que es el libro uno. Confirmado, entonces acá estoy leyendo el mensaje, me envió Waldi, es primer parcial. Bueno, disculpen, ya silencié el teléfono. Bueno, entonces el primer parcial queda para el miércoles a las 9:30 de forma virtual por el Meet y entra lo que es el libro uno. Nosotros estamos, eh, la última, la última clase, creo que estábamos en los teoremas del punto medio de la hipotenusa, después el siguiente que era de las medianas, y con eso nosotros ya habíamos terminado lo que es el enunciado de los teoremas, de demostrar todos los teoremas y enunciar y lo que tiene la letra T. Y vuelvo a repetir, lo que va a salir en el examen o en el examen parcial del miércoles, del día miércoles, es aquellos teoremas, o sea, se le va a pedir demostrar aquellos teoremas que tienen la letra D y lo que llevaron como tarea. Lo que tiene la letra E es meramente de enunciar y de conocimiento, nos va a ayudar para conocimiento. ¿Está claro eso, Berta? Sí, profe. Yo tengo una duda, profe, para el tema de los teoremas. Sí, señor. Hay que Es poner, momento. me imagino que en el examen más solo va a aparecer el corolario del teorema, ¿verdad? Ajá. O su definición. Y a partir Sí. de eso tenemos que demostrar. Bueno, Tenemos que poner también los corolarios que siguen de ese, ¿o no? voy a hacer una aclaración ya para todos, ¿verdad? El teorema, o sea, la parte, va a haber parte teórica y parte práctica. Parte práctica es la resolución de algunos ejercicios sencillos. No le vamos a complicar porque es la primera vez que van a más o menos entender y saber la temática de cómo vienen los exámenes en geometría. Entonces va a haber teoría y práctica. La teoría que corresponde es la demostración de los teoremas que se dio en clase, demostrados y lo que ustedes llevaron como tarea. Vamos a suponer un teorema, el primer teorema que se demostró y el primero que está en el libro uno, dos ángulos opuestos por el vértice son iguales. Eso va a Profe, ser Sí, ¿qué pasa si en el examen demostramos con los colorarios y con todos los axiomas que dimos, demostramos pero de otra forma alguno de los enunciados? ¿Va a estar bien igual o va a estar mal? eh, vamos a aclarar, o sea, déjame terminar, creo que fuiste Gastón, ¿verdad? El que estuviste, preguntando. Déjame terminar cómo va a ser el examen y luego te aclaro ese punto. Bueno, repito, la parte teórica va a aparecer de la siguiente manera. Va a decir, tema número uno, demostrar, dos puntos. Los ángulos opuestos por el vértice son iguales. Solo eso, paréntesis, entre paréntesis, eso va a ser el puntaje. Y ahí ustedes, ¿qué tienen que hacer? Primeramente, graficar, poner la hipótesis. Entonces, ¿qué son?
AB y XY son dos rectas que se cortan en O, sería la hipótesis. La tesis es demostrar que el AOB es igual al XOB. Escribir eso. Y abajo, demostración. Entonces la suma del ángulo AOB más esto es igual a dos rectos porque es una línea recta y van demostrando. Y cada demostración, cada cosa que escriben, por qué es igual o de dónde salió eso, al lado se pone entre paréntesis y se escribe el por qué. Así como está en el libro, solamente que está en forma numérica, pone 84, 69, otros números. Esa es la demostración de ese teorema. Para los ejercicios, si te dice calcular el ángulo X, ¿cuánto es? No hace falta ir demostrando cuánto vale X, porque es numérico o va a ser con letras, pero no hace falta demostrar. Eso sería la aclaración. Con relación de cómo se va a presentar el tema de examen. Y con relación a la consulta, sí, si se puede usar de otra manera. Me preguntaste si está bien o está mal. Yo no te puedo decir si está bien o está mal porque antes de leer tu enunciado, antes de leer tus respuestas. Eso no lo puedo decir. Pero lo que te puedo decir es que toda vez que no sea irrefutable, o sea, debe ser irrefutable la forma de la demostración y estamos claros que nosotros usamos ahora el libro 1. No podemos utilizar, por ejemplo, otros teoremas que están en el libro 2 o en el libro 3 o en el 4 que es de áreas que a lo mejor ya sabemos, por decirte, Pitágoras, eso ya sabemos, pero en este momento nosotros a la hora de demostrar no podemos utilizar los teoremas que están posteriores. O sea, toda vez que esté bien claro y no hay manera de dudar o no hay opciones de otro resultado, está bien si ustedes quieren. Pero yo les adelanto y les aconsejo, por algo el libro está así, por algo está en ese orden cronológico de ir sumando. Entonces, si ustedes quieren buscar otros métodos, yo creo que se están complicando. No digo que no busquen, busquen, investiguen, está bien, pero no es porque se haga de otra manera ya está mal. Si hay algún error, yo lo voy a hacer bien claro y le voy a decir, acá esto implica tal cosa y por lo tanto no es válido. Pero ¿para qué tomar el riesgo de hacer eso nomás? Eso es con él. Y ahora me acuerdo la otra pregunta es de que en el examen, si un teorema se pide demostrar y tiene dos o tres corolarios, no hace falta los corolarios. Esos corolarios ya queda ya a criterio, o sea, eso queda para conocimiento. Solamente se le pide demostrar ese teorema y solo eso. Si hay otra duda más con relación al examen, Buenas tardes, profe, ¿vamos a usar el autoprotor para rendir? sí, seguro que sí. Otra consulta más. Bueno, si no hay más consulta, yo voy a hacer un recorrido de los teoremas. La última parte creo que es la que son los teoremas que se complican un poco. Profe, un ejercicio no Sí, podría ser también después a modo de ejemplo. sí, vamos a mirar, sí, sin problema. Mira,
Este era el último teorema. Están viendo la pantalla, ¿verdad? Que las medianas de un triángulo se encuentran en un punto cuya distancia a cada vértice es igual a 2/3 de la mediana trazada de ese vértice. ¿Sí? Bueno, continuemos. Esto era el teorema, lo que le estaba diciendo de las medianas, que era la mediana, el punto medio al vértice, la recta que une el punto medio al vértice. Se interceptan, estas medianas se intersectan, dice, a 2/3 del vértice a la intersección. Esto sería 2/3. Y 1/3 es lo que nos queda esta recta OP. Entonces, esto es el último teorema que tenemos que demostrar. Y después ya vienen, por ejemplo, los ejercicios. Y fui realizando del propio libro. ¿Sí? Por ejemplo, o sea, estos son un repaso general de todos los teoremas que ya dimos, ¿verdad? Por decirte, el 4, traten, traten de hacer. Dice, yo le voy a dar las directrices y vamos a ir, quiero que ustedes participen también cómo se puede desarrollar. Dice, A, B, C, D es un cuadrado. A, B, C y D es un cuadrado. P es el punto medio. P es el punto medio de AB. Se traza PC y PD, ¿verdad? ¿Qué triángulos puede demostrarse que son iguales? Dice. O sea, una pregunta. ¿Cuáles son los triángulos que son iguales? Rápidamente. ADP, PVC, A, o sea, PVC y el PA. AP. Estos dos triángulos son iguales, correcto. ¿Por qué? Porque te dice el cuadrado. De la definición de cuadrado, todos los lados y los ángulos son iguales a un recto. Entonces, el AD es igual al CD por definición de cuadrado. El PV es igual al PA. ¿Por qué? Porque yo dije que P era el punto medio. O sea, PA es igual a PB por
definición o por construcción, porque yo lo construí, yo lo elegí de esa manera. Entonces, ahí que tienen dos lados iguales, pueden usar un teorema que dice dos triángulos son iguales si dos lados y el ángulo comprendido entre ellos son iguales, esos dos triángulos son iguales. O pueden decir que en un triángulo rectángulo, o sea, dos triángulos rectángulos van a ser iguales cuando los catetos son iguales. Se puede demostrar de esas dos maneras. Entonces, los dos triangulitos que se forman acá, el APD es igual al PBC. ¿Está bien? Esa es, por ejemplo, un ejercicio. ¿Y qué es lo que se aplica en ese ejercicio? En ese ejercicio se aplica los conocimientos de los teoremas para poder desarrollar. Acá tenemos, o sea, antes de pasar, o sea, ¿se comprendió eso? O vuelvo a aclarar. Esos son los ejercicios, pero o sea, mirándole así, uno ya tiene la idea mental de que es igual. El APD es igual al PBD, al PBC. Pero ¿por qué es igual? Entonces yo tengo que escribir que el DA es igual al BC. ¿Por qué es igual? Porque son lados de un cuadrado. El ángulo A es igual al ángulo B, es igual a un recto, porque son ángulos de un ángulo interno de un cuadrado. Puedo escribir. PA es igual al PB. ¿Por qué? Por construcción yo elegí P punto medio de AB. Y estos dos triángulos son iguales por tener catetos iguales o lados y el ángulo comprendido. Yo ya elijo el teorema que quiero utilizar para la demostración. Bien, así cortito y escueto se puede demostrar ese ejercicio. ¿Se entiende el mecanismo? El siguiente, por ejemplo, podemos elegir cualquiera de estos, o el primero, el 1 dice, vamos al cuadrado. Ahí tienen el cuadrado ABCD otra vez. ABCD. P dice que es punto medio de DC. P. Al decirnos ese dato que P es punto medio de esa recta, nosotros directamente podemos escribir DP es igual a PC por construcción, porque yo dije que P es punto medio. ¿Me entienden? Eso es por construcción, porque yo construí y lo dije que P es punto medio. Entonces, se traza, dice PR y PQ. Y se han trazado de modo, dice. Se trazan ¿a qué punto? No te dice ni al punto medio. Se traza, pero ¿con qué dirección? Con un ángulo de 30 grados. De que el QPC, este ángulo, sea 30. Y el RPQ, este ángulo, sea 120 grados. Te dice el problema. Y ahí te dice demostrar PR es igual a PQ. Tengo que demostrar que esta recta es igual a esta recta. Entonces, ¿cómo yo haría, o realmente cómo ustedes lo harían, la demostración? O sea, decir por lo menos ahora, ¿qué plantearían? Profe, si el Sí, ángulo se usa el teorema que dice si dos lados de un triángulo rectángulo y la hipotenusa son iguales, hay un teorema que dice también. sí, hay un teorema, pero en este caso la hipotenusa te está refiriendo que es PR y QR, ¿verdad? Perdón, PR y el PQ, esas son tus hipotenusas. Sí, es del triángulo DPR y PCQ. Sí, correcto. Pues en ningún momento te dice que estos dos son iguales. Eso tenés que demostrar. Profe, en este caso podemos usar también que el ángulo D y el ángulo C son iguales porque son ángulos internos de un cuadrado. O sea que son Correcto. rectos. Sí. Y después, Se puede decir también que dos triángulos son iguales porque
tienen un mismo lado y dos ángulos adyacentes a eso son iguales. Bueno, está, ¿verdad? Pero antes de decir la demostración fina, internamente, a nivel macro, ¿qué es lo que yo diría o lo que para poder resolver? Entonces, lo que a mí me pide acá PR sea igual a PQ. Entonces, yo lo que tengo que decir, ¿cómo puedo obtener esa igualdad? Y miro mi figura y ahí veo, este triángulo es igual, si llego a demostrar que este triángulo es igual a este triángulo, entonces tengo resuelto el problema, porque van a ser partes homólogas de figuras iguales. Entonces, traten un poco de escribir ahora, y acá es donde está mi cursor, vale 30, ¿sí? 30 grados. Y acá vale, ¿cuánto? ¿Cuánto vale acá? 120, 120. Y entonces, ¿cuánto vale acá este ángulo? 30. 180 menos 150. 180 menos 30 menos 120, dale 30, ¿sí? Entonces, este ángulo es 30 y este también es 30. Hay que escribir eso. Entonces, yo ya tengo 30 acá. Profe, Sí, y no va a hacer falta como en las demostraciones usar el tema de rectos en vez de grados. Viste que en las demostraciones nunca usamos los grados. sí, pero este es un ejercicio y justamente aprovechen cuando el ejercicio hay números, usen números, o sea, para no complicarse. O sea, en este ya lo te dice, nosotros sabemos que la recta DPC es un lado de un cuadrado, es una recta, es un ángulo de lados colineal y vale 180 grados o dos rectos, ¿sí? Y si yo ya tengo 30 acá y acá tengo 120, son 150 grados, acá ya me queda 30 grados. Y ustedes ponen, si quieren hacer correctamente, entonces ponen que el ángulo DPC es igual a 180. 180 menos 30 menos 20 es igual a 30 grados. Este ángulo es 30 grados. Bueno, partamos, eso ya está definido. Este ángulo de PR es igual a 30 y el CPQ es igual a 30. Ahí mismo, ¿qué teorema puedo aplicar para que yo pueda decir que estos dos triángulos son iguales? ¿Qué teorema puedo usar? ¿Qué dato? Si un lado de un triángulo y sus dos ángulos adyacentes al mismo son iguales, los triángulos son iguales. Correcto. Excelente. Ese es el que me simplifica totalmente. Porque yo ya tengo este ángulo que es 90 y acá tengo 30, acá tengo 90 y 30. Y este lado, por definición, o sea, por construcción, yo dije P punto medio. Este lado de P es igual al PC. Dos triángulos son iguales cuando tienen un lado y los ángulos adyacentes iguales. Por lo tanto, los dos triángulos son iguales. PR es igual a PQ por ser partes homólogas de figuras iguales. Y ahí está demostrado. ¿Se entendió esa parte? O vuelvo a explicar, vamos a ir, o sea, hoy vamos a usar el tiempo para ir dando las aclaraciones con relación a cómo hacer el parcial, ya lo hicimos, y ahora vemos los ejemplos de los ejercicios. Demos otro ejercicio. Sí, profe. Sí, profe. O sea, ¿se complica, no se complica? ¿Entienden algo? O sea, es el momento de decir, porque el miércoles yo me voy a dar cuenta si estaba hablando acá a mi monitor y no me entendía nada y tengo que cambiar ¿cómo se dice? Un golpe de timón, ¿cómo se tiene que hacer?
Si no quieren hablar, escriban en el chat o me escriben en el privado, no sé, pero tengo que saber si... Bueno, vamos a seguir la siguiente página, por ejemplo. El primero, vamos a elegir este. Quiero que lean si alguien me puede decir de dónde agarrarse o cómo por lo menos, no decirme paso a paso, hay que hacer esto, sino me dice, esto es por esto. Dice, suponiendo que AC, la recta AC, el lado del triángulo, es igual al lado BC, demostrar que los ángulos M y N son iguales. Profe, no Sí. se puede, no se puede, por ejemplo, empezar por los teoremas de triángulo isósceles, tipo, en el punto medio de AB se traza una perpendicular que pasa por C y después se agarran de esos teoremas que los ángulos adyacentes a la línea al lado AB son iguales y después por la suma de ángulos colineales que sería 180 o no está correcto. Puede ser que esté correcto, pero lo veo muy complicado. No hace falta hacer. Siempre les digo y les repito, si no está en la gráfica una recta, no le crean más rayas o lados, porque se va a ir complicando. Van a ir creando más variables nada más. O sea, ahí ya está la solución. Repito, en el triángulo ABC se supone que AC es igual al BC. Demostrar que los ángulos M y N son iguales. Por decirte, el miércoles puede salir este mismo triángulo y este enunciado. Y ustedes tienen que desarrollar. ¿Cómo harían? Y por isósceles, profesor, el triángulo ahí, el vértice A, o sea, el ángulo A es igual al ángulo B. Correcto. Y Ahí los externos ya está. son Ya está. la suma de los internos opuestos, ¿verdad? Y entonces, Ya. como los dos tienen los mismos ángulos internos opuestos, entonces van a ser No. iguales. Entonces vos, por decir acá ya te da la clave que AC y BC son iguales. ¿Cuál es la definición de isósceles? Que un triángulo tenga dos lados iguales. Entonces, esto es un triángulo. Entonces, al ser esta condición, este triángulo es isósceles. Y el ángulo A es igual al ángulo B por ser ángulos opuestos a los lados iguales. Se escribe así. A es igual al ángulo B. Lados opuestos ángulos opuestos a lados iguales de un triángulo isósceles. Y ahí le vas a poner que el ángulo A más el ángulo M es igual a 2 rectos. El ángulo B más N es igual a 2 rectos, porque estos son los lados colineales. Y van a igualar 2 rectos igual a 2 rectos y van a ver que son igual. A se cancela con el B y te queda M es igual a N. ¿Se ve eso? Ahora. Sí, profe. Sí, ahora se ve. Ahora se ve, ¿verdad? Es fácil. Sí, profe. Entonces, esto me está dando un dato de un triángulo isósceles. Entonces, el ángulo A es igual al ángulo B. Y si este más esto, A más N es igual a 180 y B más N me da igual a 180, dos cantidades iguales a una tercera, que es 180, son iguales entre sí. Entonces, A más M es igual a B más N. Pero como A es igual a B, se cancela B y se cancela A. Queda M es igual a N. Y ahí ya está demostrado que M es igual a N. Vamos a la siguiente página que tenemos. Este es más para ejercicio con el compás, demostrar, dividir, ver un poco. Esto nos va a ayudar mucho
el tema de ángulos internos, paralelas cortadas por dos transversales. Esto ya es más o menos la demostración de este teorema que vimos del punto medio. Se unen dos rectas, los puntos medios de dos lados. Es paralela al tercero, es igual a 2/3. Eso es ese teorema. Puede usar. Esto ya es para saber cuánto era la suma de los ángulos internos de un polígono regular. ¿Quién se acuerda de la formulita? Dos rectos por el n-2, creo que era, profe. Sobre n, puede ser. Así mismo, ese es el ángulo, exactamente. Dos rectos n-2 sobre n. Ese es para saber el valor de un ángulo interno. Y si la suman todo, le dividimos el n, o sea, le quitamos el n que está dividiendo para saber el total. Entonces, agarre, por ejemplo, para practicar esa formulita, agarre y dice, ¿cuántos lados? Agarre el 5, ¿verdad? ¿Cuántos lados tiene un polígono regular en que cada ángulo es 108? Cada ángulo de un polígono regular es 108. Nos pide cuántos lados tiene. Esto es directamente aplicar la formulita. Después, este es para demostrar, este está también. Bueno, estos son algunos ejercicios que están en el libro, en el Word. O sea, a medida que van pasando los capítulos, van a ir, o sea, no en los capítulos, secciones, así que pasan. Voy a ver si hay algo más. Ah, en el punto 1, yo creo que ya le demostré este. A ver. Acá. El 6, no. Este está hasta el 6. Bueno, 28. Sí. Este. A ver, este puede ser. Acá no, ya no aparece acá, no aparece el sexto. No, en el libro está el ejercicio número 5 de la página 28. Está en el libro. Eso pueden mirarlo también. Cómo se hacía para medir la distancia cuando había un obstáculo en el medio. A ver, otro ejercicio interesante. Estos son todos teoremas de los polígonos, ya le dije. A ver si está acá. El 13, 7, 12. Les dicto un ejercicio. Está. En un triángulo rectángulo,
Es el ejercicio 8 de la página 72. ¿Encontraron el ejercicio 8 de la página 72? Mi libro no tiene página 72. ¿Qué pasó con tu libro? No sé. Es un PDF. Está después del teorema 33. O justo le falta la página. El que dice en un triángulo rectángulo, uno de los ángulos agudos es el doble del otro. Así les mando una foto del grupo. Calcúlese los ángulos externos, dice. Eso. Eso es para, o sea, a medida que va los teoremas, después hay un ejercicio que sí o sí se usa el teorema anterior. Entonces es conveniente que ustedes vayan estudiando el teorema, hagan los ejercicios de teorema y ejercicio. Ahí dice, en un triángulo rectángulo, ya no dice un triángulo rectángulo. ¿Cuál es la condición de triángulo rectángulo? Que uno de sus ángulos va a ser 90 grados. Uno de los ángulos agudos es el doble del otro, dice. Calcúlense los ángulos externos. ¿Cuánto va a valer uno de los ángulos externos? Como un dato que tenemos. Rápidamente. 90. Así mismo. El lado del que tiene el ángulo recto se prolonga y va a quedar 90. ¿Por qué 90? Porque es la suma de los interiores opuestos. Y los interiores opuestos no pueden sumar más de 90. Entonces, si uno de los ángulos es el doble del otro, algebraicamente ustedes pueden demostrar, pero es evidente que uno es 30 y otro es 60. Pero eso es lo evidente, hay que escribir y demostrar. Yo estoy nomás diciendo rápidamente para que se den cuenta. Entonces, al hacer uno, el de 30, prolongando, el ángulo externo, ¿cuánto va a ser? ¿Cuánto va a ser el de 30 al lado? El de 30 grados, ¿cuál va a ser su ángulo externo en ese vértice? 60. No. 150. Ese me gusta más ya. Porque la suma tiene que dar 180. Y el otro que tiene 60, su ángulo exterior en ese punto va a ser 120. 120. Ujú. Entonces, eso es muy fácil. O sea, pero eso les va a ayudar a comprender lo que es ángulo externo de un triángulo. O sea, es muy sencillo. Dibujar un triángulo rectángulo y decir cuál es la definición de ángulo exterior. Se forma prolongando uno de los lados y con el otro lado. Y ahí miren, uno ya rápidamente uno dijo que era 90 y así van sumando. O sea, eso le va a ayudar. Ese tipo de ejercicios son los que están al terminar cada teorema. Por ejemplo, el quinto de esa misma página. Ahí dice, el ángulo desigual de un triángulo isósceles es 40 grados. Si yo le digo que el ángulo desigual de un triángulo isósceles es 40 grados, ¿cuánto valen los ángulos de los lados opuestos del isósceles? 70 cada uno. 80, profe. ¿A qué? 70, 80. 70 cada uno.
Si vale 70 cada uno. 70 cada uno, 70 más 70, 140 más el 40, tengo 180. Correcto, 70 vale. Entonces ahí ya te da un dato, es un dato que ya está implícitamente, ya te dio. O sea, ahí ya te dice, bueno, voy a seguir leyendo. El ángulo desigual de un triángulo isósceles es 40. Usted rápidamente dibujan el triángulo rectangular, ya póngale 40 y acá abajo ya pongan 70 y 70. Ya es un dato. A lo mejor se usa, a lo mejor no, pero rápidamente se puede obtener. La bisectriz de ese ángulo. La bisectriz de ese ángulo. Si yo tengo un triángulo, el lado desigual es 40. Abajo tengo 70, trazo la bisectriz de ese ángulo. Al ser la bisectriz de ese ángulo, yo ya sé el ángulo que queda es 20 y 20, ¿correcto? Y la de uno de los otros, a ver, el ángulo desigual de un triángulo isósceles es 40. La bisectriz de este ángulo y la de uno de los lados, dos se encuentran en un punto P. Hállese el valor del ángulo P, dice. Repito, el ángulo desigual del triángulo isósceles es 40. La bisectriz de este ángulo y la de uno de los otros dos se encuentran en un punto P. Hallar el valor del ángulo P. ¿Cuál sería el valor de la otra bisectriz? $35. 35, correcto. Por esa es la otra bisectriz. ¿Y cuánto entonces vale P? Trate de 125. 30, sí, sí. Así mismo. Trate de graficar ese triángulo isósceles. Y póngale el valor, los valores de esos ángulos. Ahora nos quedan unos minutitos. Hagan, por favor, escriben en cualquier, por su libro, cualquier lado, escriban, hagan ese triángulo. Así. Triángulo, arriba vale 40, la bisectriz es 20 de cada lado y los otros lados van 70 y la bisectriz es 35 y 35. Y la intersección es P. ¿Cuánto vale P? Eso es lo que nos dice el teorema. Así. ¿Está bien? Y ahí la suma del ángulo P más 20 más 35 debe ser igual a 180. Se despeja P y sale 125. Profe, para hacer ese tipo de Sí. ejercicios es necesario poner todos los pasos que vas haciendo, o sea, que escribir. Bueno, aclaremos. Los pasos que vas a hacer sí es correcto, ¿verdad? 40 grados era la bisectriz, vale 20. Abajo le vas a poner 70, la bisectriz es 35. Y la suma de 35 más 20 más P es igual a 180. Y se despega P es igual a 125. Así nomás. No vas a poner porque los ángulos opuestos al lado iguales son... los teoremas no. Los teoremas no se ponen en los ejercicios. Se pone cuando se tiene que demostrar un teorema.
Ok, gracias. Nada.